Comunicación no violenta, un camino para liderar con compasión. Bueno, llegó el día de hablar de uno de los modelos o filosofías, más bien, que personalmente a mí más me ha revolucionado la forma de comunicar, y estoy segura que a ustedes y a muchos de nuestros clientes y amigos. Y vamos a empezar a verlo como esas cosas que nos gustan tanto, que la vamos a ir digiriendo poquito a poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál nos hace la apertura del primer paso de la comunicación no violenta? Bueno, a mí me gustaría empezar, este autor, el autor de esta filosofía, porque hay todo un instituto de comunicación no violenta, bueno, tiene el apellido igual que el mío, Rosenberg. Yo le digo el tío Marshall, pero realmente no es familia mía. No que yo sepa. Lástima. Total, lástima. A mí también me ha revolucionado mucho este modelo, me ha permitido realmente lograr conectar con las personas, me ha permitido expresar realmente también mis sentimientos y mis necesidades de una forma en que el receptor de mi comunicación lo recibe con apertura. No se cierra mi mensaje, y es porque utilizo las recomendaciones del modelo. Y hay 4 pasos muy específicos de ese modelo, y queremos, ¿verdad?, de alguna forma que los líderes activos que nos escuchan se aprendan el modelo y lo utilicen. Y como todo en la vida, es pura práctica. Puede que al principio se sienta como muy estructurado, ¿verdad? Pero en cuanto se practica van a ver que es algo que sale más naturalmente. Y desafía, ¿verdad? Algún participante nos decía, es utópico, no sé si te acuerdas, que sí. decía, no se puede comunicar así. Pero algo bonito de Marshall Rosenberg y del modelo o de la filosofía es que trae ejemplos, y cuando uno lo empieza a usar descubre cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar por el paso 1, ¿verdad? Sí. Yo creo que solo ese paso 1 revoluciona toda la manera en la que nos comunicamos día con día. Sí, y tal vez antes de pasar a eso, ¿sabes qué me gustaría comentar? Que muchas veces los líderes se nos acercan y dicen, yo he tenido muchos problemas por ser directo. Y vamos a encontrar que este modelo es directo. Pero a pesar de que es directo, logra un resultado que muchas veces con una comunicación muy adornada, muy cuidadosa, muy, ¿verdad?, donde vamos manejando las cosas con demasiada cautela, tanta cautela, que las personas no entienden lo que necesitamos. Entonces, por eso, ¿verdad?, me gustaría reforzarlo, porque a veces decimos, bueno, puede ser utópico o no, yo es que soy muy directo, entonces ese es mi problema de comunicación. Sí. Acá vamos a encontrar que es una alternativa para ser directo, pero lograr mejor resultado con las otras personas. Y yo creo que el ser directo empieza por ese paso 1, ¿verdad? Que dicha que lo mencionas, porque lo que estamos haciendo en lugar del paso 1 es ser poco claros con lo que nos está generando algún tipo de reacción, ¿verdad?, de cualquier naturaleza. Ese paso 1 es diferenciar entre una observación y una evaluación o interpretación. ¿Qué hay ahí? Digamos, ¿por qué diferenciamos entre algo que yo observo, que puede ser un hecho, y entonces nos caemos en interpretar? Es que ahí está el aha moment de la mayoría de las personas que leen este libro. Incluso hemos tenido líderes que nos dicen, wow, me acabo de dar cuenta que en la humanidad no nos sabemos comunicar, ¿verdad? Son libros que cuando lo lees, se lo prestas después a tu familia, porque realmente impresiona el que nosotros nos demos cuenta de la diferencia entre la observación y la interpretación. La interpretación es una evaluación que nosotros hacemos de eso que estamos mirando. A mí me gusta decir la interpretación porque es como mi cerebro interpreta eso que observa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros, si describimos este escenario que estamos aquí, yo puedo decir, aquí hay 3 personas apasionadas, amigas, que se quieren mucho y están compartiendo y siendo felices, viviendo su propósito. Bueno, eso es lo que observo, sí, yo puedo creer que eso es lo que observo, pero realmente esa es mi interpretación. La observación sería entonces, aquí hay 3 personas, una de blusa rosada, una de blusa celeste, una de blusa blanca, hay una mesa, hay 3 micrófonos. Esa es la observación. Cuando nos comunicamos desde la observación, somos mucho más claros para el otro. Sí, y yo es descriptivo y había leído que el otro cerebro se resiste menos.
Parece cuando yo de pronto, y ahí estabas haciendo digamos, una interpretación hasta cierto punto positiva, ¿verdad? Que están movidas por su pasión y su propósito. Pero de pronto cuando yo le digo a alguien es que sos un irresponsable por haber llegado tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que más genera desafío en los talleres? Sí, es que es irresponsable. Pero es que solo llegó tarde en este momento. Claro. Y es desde mi perspectiva. Es desde mi percepción. Entonces, cuando yo estoy tratando de influir a otra persona, es mucho más valioso si yo puedo entender tu perspectiva. Y claro. Entonces, cuando yo lo comunico desde mis vivencias, desde mi contexto, desde lo que para mí significa eso, puede no significar para nada lo mismo para ti. Además de que hay muchas partes de ese contexto tuyo que yo no conozco. O sea, llegaste tarde y yo no puedo saber que llegaste tarde porque te sentías mal, porque te sentías enfermo, porque tuviste que enfrentar alguna situación compleja. Y entonces de ahí, en el momento en que yo juzgo, pierdo la comunicación, pierdo la conexión. ¿Y quién dice que sos irresponsable después de llegar cuántas veces tarde? Sí, ¿Con una, con dos o con 10? ¿Cuánto es poco? ¿Verdad? ¿En qué momento se vuelve irresponsable? Eso es diferente para cada persona. Entonces, por eso decimos que eso es una interpretación. Y el desafío radica en que también si estamos acostumbrados a hablar así, ¿verdad? Y lo cierto es que estamos acostumbrados a hablar con el así juicio. Es el idioma, sí. Con el juicio y la interpretación o el adjetivo calificativo que yo le voy a poner, hacer el cambio al cerebro le va a costar mucho, ¿verdad? O sea, le va a costar hacer el cambio y también creo que hay que practicar un poco, porque aquí se mezcla con la emoción, ¿verdad? Yo creo que el juicio también es un poco pelear por lo que yo sentí, ¿verdad? Decir, bueno, es que a mí me parece una irresponsabilidad, fuiste irresponsable conmigo, pero entender el impacto que va a tener en el otro y en la desconexión, porque creo que a partir de ahí ya no hay comunicación realmente. Claro, porque la persona se va a defender. Y en el momento en que te defiendes, lo hemos hablado mucho, ¿verdad? En el momento en que te defiendes, ya automáticamente te cierras a las nuevas perspectivas. Y no queremos eso, queremos lo opuesto. ¿Y qué tipo de cosas podemos eliminar? Digamos, ¿qué tipo de...? Yo sé que son todos, pero si empezáramos por algún lugar, ¿cómo hacemos para que no escapemos al juicio y conectemos más con el hecho? Porque yo hasta le he puesto a los grupos un video, ¿verdad? Un video así que tiene cosas sugestivas, ¿verdad? Y se salen un montón los juicios. Claro. Entonces yo digo, realmente es un desafío. Y de forma inconsciente, súper inconsciente. Súper inconsciente. ¿Verdad? Porque muchas veces estamos repasando los conceptos en un taller o así, y es muy interesante. Sí, voy a hablar sin juicios. Y lo primero que sale es un juicio de valor. Porque está tan arraigado que entonces lo primero es entrar en esa conciencia de que sí los utilizo. Porque uno podría decir, no, yo no los uso. Y si pudiéramos grabarnos para ver cómo nos comunicamos, utilizamos demasiado esos adjetivos calificativos porque así nos criaron, ¿verdad? Sí. O interpretaciones y suposiciones de lo que sucede. Yo hago ese mismo ejercicio que dice Jen, pero con fotos. Y dicen, sí, esas 3 personas ahí la están pasando bien. Y yo, ¿y dónde miras eso? O sea, ¿cómo sabes que la están pasando bien? Pueden ser 3 modelos que la están pasando re mal en esa fotografía, ¿verdad? Sí. No hay forma de saber. Porque es que están riéndose, ¿verdad? Bueno, entonces es tu interpretación, hay que decirlo así. Hay 3 personas que tienen una sonrisa que me hace pensar que la están pasando bien, o que yo interpreto que la están pasando bien. Claro, y queda claro que es mi interpretación para dejar el espacio para que el otro diga, sí tienes razón, así me siento, o diga, no. No, así no me siento. Yo creo que podríamos ir con los líderes a ejemplos, ¿verdad? Que suelen desafiar esto en gran medida. Son muchos, creo que especialmente cuando se da feedback. Sí. ¿Verdad? No participas, no te vemos así como con buena actitud. Y la gente... Claro, porque ese es un mega juicio, ¿verdad? Sí. Que es para vos. Primero es súper ambiguo, ¿verdad? O de pronto es como no habla suficiente en las reuniones. Bueno, ¿cuánto es suficiente? O qué es lo que es de mi actitud que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace pensar que no tengo la actitud, ¿verdad? Y de pronto la persona se queda nada más con el mensaje de no tengo buena actitud para mi líder, ¿verdad? Porque ese líder no logró ser, creo que claro, con los hechos. ¿Qué es lo que está viendo que yo no estoy viendo? Ajá. Podemos preguntarle, pero también el líder, ¿qué hace para no caer ahí? Sí. ¿Qué puede hacer? Para no caer,
Vamos a ver, yo creo que es pura práctica. Entonces, yo buscaría hacer ejercicios. Bueno, para empezar, el libro trae varios ejercicios que puedes hacer, pero de ahí en adelante, uno también unirse con personas que tienen el mismo interés ayuda. Entonces, nos ayudamos. Si yo te escucho, yo te veo diciendo cosas que no puedes evidenciar. De alguna forma, cuando hablamos de observación versus interpretación, es, si tengo evidencia, hay 3 micrófonos, sí, aquí está la evidencia. Que la estamos pasando bien o que nos queremos mucho, de ahí no hay evidencias, ¿verdad? Parece. Desde la observación no la hay. Entonces, tendríamos que preguntar, validar. Yo no lo puedo asegurar solo observándolo. Entonces, yo diría que juntarte con gente que conoces, que le gustan estos temas y practicar entre ustedes esa diferencia. Claramente en la vida diaria vamos a seguir usando interpretaciones, pero cuando la comunicación es clave, indispensable, que sea bien recibida, ahí es donde vamos a hacer ese esfuerzo de hablar de la observación, de lo que yo observo, para no caer entonces en la interpretación. Sí, yo diría que, por ejemplo, si con lo que dijiste no lograste el resultado, anda y revisa qué fue lo que dijiste. ¿Verdad? Claro. Porque muy probablemente ahí utilizaste algún juicio de valor, alguna barrera se levantó, alguna interpretación estuvo de por medio y por eso no estás generando el resultado que quieres. Entonces hay que observar, porque yo creo que cuando la gente, he visto que cuando la gente se siente juzgada o fue juzgada, cambia su reacción, ¿verdad? Se ve en el cuerpo, se echa para atrás, hace como alguna mirada de, me estás llamando así, ¿verdad? Me estás generando esto. Sí creo que hay que estar emocionalmente muy bien o en un buen lugar para poder generar una conversación, ¿verdad? Donde vaya a existir compasión, porque si vemos la introducción a este podcast habla de que una comunicación con menos juicio sería una comunicación más compasiva. Sí, me estás recordando una sesión que tuve con una coachee y ella me decía, es que mi jefe me mandó un correo con un tono agresivo. Y yo, ¿y cómo escuchaste el tono en el correo? ¿Verdad? Es una decisión de esta persona leerlo con el tono que ella está decidiendo, porque en el correo no se da el tono, a menos que te haya puesto mayúsculas y un montón de signos de exclamación, ahí no hay tono. Bueno, después me enseña, hay algunas palabras que utiliza este jefe que son lo que llamamos los juicios moralistas, ¿verdad? Entonces, claro, ella esos juicios ahí es lo que la ponen a hacer defensiva y a decir que hay un tono de ese correo, pero realmente uno lo pudiera leer con 10 tonos diferentes. Exacto. Claro. Y ella es la que está eligiendo ese tono. Sí, la interpretación siempre es nuestra. Y ahí a veces hay resistencia. No, pero es que esto me lo mandó así, yo sé que es así. Yo lo conozco. Entonces, yo lo conozco. Que está enojado. Y es así. Y eso es una barrera, primero para nuestra paz y salud mental. Y segundo, para poderme comunicar de forma asertiva con esa persona y devolverle, o llamarlo a una reunión, o devolverle el correo y decirle, disculpe, que es para usted ineficiente. Claro. ¿Me podrías clarificar? Entonces, si yo fuera, ¿verdad?, un practicante de comunicación no violenta, con este primer paso, ¿qué le vamos a dejar a las personas que nos escuchan? Este primer paso es de cómo yo hablo de lo que observo y no interpreto. ¿Recomendaciones finales para eso? Sí, a mí yo creo que me ayuda mucho el pensar en los ejemplos específicos, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo me pongo en ese lugar de describir esa situación puntual, eliminando esos adjetivos calificativos, y también cuando estoy comunicándome y conversando con la otra persona, para yo tampoco levantar mis defensas, pido ejemplos específicos. Perfecto. Pedir ejemplos entonces. Y yo diría también el practicar, ya sea con tu coach, con tu espejo, pero ojalá con una persona, hacer roleplays, ¿verdad? Y te voy a dar un feedback y anotar o grabarse y después analizar si realmente estás logrando diferenciar en tu comunicación la observación, la descripción de lo que yo quiero decir, de la evaluación que yo al final hago. Yo leo mis correos y yo, ay no, este es un juicio. Ay no, aquí interpreté. Y vamos mejorando. En el siguiente episodio vamos a hablar del paso 2, que tiene que ver con sentimientos y necesidades en la comunicación no violenta. No se lo pierdan.